Hola a todos, bienvenidos a su cátedra de Ecología. Soy el profesor Adrián Durán y en el día de hoy veremos métodos estadísticos, análisis de redes y estadística multivariada. Así que comencemos. Para analizar los datos provenientes de estudios de interacciones ecológicas, existe toda una estadística diseñada para tal propósito, además de, por supuesto, aprovechar los análisis estadísticos ya establecidos. Existen software dedicados exclusivamente para tal fin y plataformas como R han diseñado paquetes estadísticos cuya finalidad es analizar este tipo de información. En esta clase veremos algunos de los índices más empleados, así como su significancia biológica. Como ya hemos visto, lo primero que debemos hacer con los datos colectados en campo a partir de un diseño específico es crear una matriz de interacción llamada especie por especie, compuesta de consumidores y recursos. Realmente no importa el formato de la matriz, es decir, pueden ir consumidores en fila o en columnas, al igual que las especies recursos. En ella se pueden introducir dos tipos de datos, binarios o cuantitativos. Los datos binarios, es decir, unos y ceros, pueden hacer referencia, por ejemplo, a la presencia o ausencia de una interacción. Asumamos entonces que realizamos un estudio de interacciones entre abejas y plantas y obtenemos los siguientes datos. Así quedaría la matriz de interacciones con datos de abundancia. Y así con datos de presencia-ausencia. Por supuesto, la primera matriz arroja mucha más información, y esta sería su representación gráfica. Estos son los software y plataformas más empleados, siendo R uno de los más populares. Anidamiento. Esta es una medida de desviación de la disposición sistemática de especies en una matriz de interacciones. Es decir, básicamente su interpretación es similar a la equidad de Pelú en ecología de comunidades. Sus valores van de 1 hasta 100 e indica la presencia de especies generalistas, es decir, aquellas que consumen todos los recursos disponibles, y la presencia de especialistas, es decir, aquellas que presentan preferencia por un tipo de recurso. El caso en pantalla indica anidamiento perfecto, por lo que el valor sería 100 sin duda. Para nuestro caso, el valor de anidamiento de nuestra red es 66.6, lo que indica relativamente un alto anidamiento, es decir, esto nos puede indicar una importante presencia de especies generalistas. Conectancia. Esta mide la proporción realizada de interacciones posibles, es decir, aquellas interacciones que efectivamente se realizaron. Por lo tanto, su fórmula es conectancia igual a interacciones realizadas sobre la multiplicación entre los recursos, que en este caso son las plantas, y los consumidores, que en este caso son las abejas. Para nuestro ejemplo, el valor de conectancia es 0.83, siendo 1 el máximo valor posible. Este valor, es decir, 0.83, nos indica que la proporción de interacciones realizadas es alta, con lo cual es una red muy robusta ya que no presenta especies claves, como además se observa en el gráfico. Especialización. Este es de dos tipos. Especialización al nivel de red y al nivel de especie. Ambos miden el grado de amplitud de nicho al nivel indicado.
La importancia del segundo radica en que, además de calcular la proporción de utilización de nichos, es decir, plantas, para una especie de abeja, también considera su disponibilidad. Como nos resalta el autor Hürbel, una especie que utiliza todos los nichos en la misma proporción en que se encuentran debería ser considerada más oportunista que una especie que utiliza recursos raros desproporcionalmente en mayor cantidad. Los valores de H2 y D que se aproximan a cero sugieren una baja especialización, o lo que es lo mismo, una alta redundancia de interacciones en la red, mientras que los valores que se acerquen a 1 sugieren una alta especialización, o dicho de otra forma, una baja complementariedad en las interacciones de la red. Para nuestra red, el valor de la especialización de la red es 0.29, lo cual era de esperarse, ya que el anidamiento nos dio bastante alto, indicándonos que la red se inclina más por el generalismo, con lo cual el índice de especialización para cada especie debe ser igualmente bajo, indicándonos que son generalistas, tal y como se presentan nuestros resultados. Modularidad. Este representa la existencia de subgrupos de asociaciones, es decir, módulos, dentro de la red, siendo mayormente conectados entre ellos que entre otros subgrupos. Debido a que la modularidad y la especialización están positivamente correlacionadas, es decir, que una depende de la otra, un alto valor en el índice de modularidad indicaría que tales subgrupos de asociaciones han evolucionado para conformar dichos sistemas, incluso siendo partes de una red. Presenta su propio gráfico, y al igual que la métrica anterior, esta es una de las más importantes. El valor de modularidad oscila entre 0 y 1. Entre más cerca de 1, más modular es la red. Para nuestro caso, el valor de modularidad es 0.24, es decir, nuestra red es muy poco modular, lo que tiene sentido, ya que, como dije antes, esta métrica está correlacionada con la métrica de especialización. Por tanto, si la red es poco especializada, indicándonos que es generalista, entonces es poco modular. Esto se debe a que no hay subgrupos de interacciones. Por consiguiente, casi todas las especies están interactuando de igual manera, pues son generalistas. No tienen especificidad por un recurso determinado. En este gráfico se evidencia la casi ausencia de módulos.